en Corea alrededor de 4 años y soy estudiante de música tradicional coreana, específicamente de canto folclórico de la región de Gyeonggi. ¡Órale! ¿Y por qué decidiste estudiar eso en Corea? Bueno, es una historia un poco larga, pero como a muchas personas en realidad a mí me gustaba el K-pop al principio, por allá de 2010, era súper fan del K-pop, pero en 2014 empecé a estudiar coreano en el Centro Cultural Coreano de Ciudad de México y allí escuché por primera vez la canción Arirang, que es considerado el segundo himno no oficial de Corea. Es una canción súper, súper hermosa y simplemente me conmovió muchísimo, me encantó y empecé a escuchar ese tipo de canciones tradicionales que al principio yo pues no entendía obviamente, pero me gustaban mucho y me empecé a cantar como por hobby y en ese entonces yo estudiaba Derecho. ¡Wow! Sí, estudiaba Derecho. Y simplemente mientras estudiaba Derecho, como hobby cantaba y de repente pues llegó la oportunidad y dije, esto es lo que yo quiero hacer, no me gusta Derecho, quiero cantar. Y pues ya me gradué y después vine a Corea a estudiar. O sea que terminaste la carrera allá. Sí, de hecho terminé la carrera en México y me vine a Corea como 10 meses. Me vine a estudiar 10 meses y en ese tiempo se me dio la oportunidad de participar en un concurso de música tradicional coreana. Y en ese concurso yo pues recibí como mucho apoyo, mucho cariño de la gente. Así que pues me dio como mucha esperanza que tal vez en el futuro yo pudiera estudiar canto de manera profesional. Lamentablemente pues ya mi periodo de beca en ese entonces se me acababa y pues tuve que regresarme a México y en México empecé a trabajar en una empresa nueva en Ciudad de México, empresa coreana, pero pues yo sabía que no estaba feliz, no estaba a gusto, no me sentía bien, entonces dije me tengo que regresar a Corea y a ver cómo le hago. Entonces me puse a ahorrar y yo como le decía a mamá, me quiero regresar, quiero aprender a estudiar la música tradicional coreana y mamá como de no, estás loca, estudiaste Derecho, tienes que trabajar como abogada, tienes que ser jueza y así como, no sé, mamá tenía una idea y un plan para mí, pero yo no lo quería y me dijo como no, estás loca, eres mexicana, aquí te tienes que morir. Pues para qué aprendes si tú no eres coreana. Y dije no me importa, voy a ir. Entonces me vine un día como cualquiera, no le dije a mi mamá, simplemente fui al aeropuerto, mi hermana me llevó, mi hermana sí sabía, le había dicho y dijo pues vete, si es lo que te hace feliz pues vete. Entonces me fui y ya de repente como llegué a Corea y mamá como ¿dónde estás? Fui a la tienda. Fui por cigarros. Exacto, porque fue como, me despedí como un día cualquiera, como si hubiera ido a trabajar. O sea, no le dije, porque yo sabía que si le decía, como que se iba a oponer y no sé, tal vez me encerraría en mi casa, no sé. Entonces yo simplemente me fui. Y ya estando aquí en Corea, pues empecé a buscar qué puedo hacer, dónde puedo estudiar, porque también sabía que sin beca es imposible estudiar aquí, imposible, es carísimo. Entonces pues ya empecé a buscar y gracias a Dios encontré mi universidad donde estudio actualmente, Korea National University of Arts, y me aceptaron. Obviamente tuve que preparar muchos documentos, mucho portafolio, y pues ese portafolio lo vine trabajando desde 2014 literalmente. Entonces desde 2014 hasta 2018 tuve que armar mi portafolio por 4 años y gracias a ese portafolio y pues igual con recomendación de varios artistas que ya conocía, pues me dieron la beca. ¿Y esa vez que te viniste sin avisarle a tu mamá, te quedaste ya en Corea o Sí, regresaste a México? Me quedé ya, pero tengo que ser sincera, me daba como mucho miedo que no me aceptaran. De hecho, ni siquiera quería entregar mis papeles, mis documentos, ya los tenía preparados y no los quería entregar porque me daba miedo que me rechazaran, porque yo anteriormente, años atrás, había pedido la beca KGSP y no me la dieron. Aunque tenía TOEIC, tenía inglés, tenía todos mis documentos y no me la dieron. Entonces a mí me daba mucho miedo, pero a la vez yo sabía, es que si no los entrego
y no me dan ninguna beca, me voy a tener que regresar y no voy a poder cumplir mi sueño de estudiar esto. Y pues ya, entregué mis documentos literalmente el último día y ya fue como esperar varios meses a que salieran los resultados. Y pues ya, gracias a Dios, me dieron la beca y pues ya me quedé aquí en Corea desde, digamos, desde 2018 ya fijo. Y apenas en 2020, antes del coronavirus, fui a México a ver a mi mamá. ¿Y cuál fue la reacción de tu mamá cuando supo que estabas en Corea? Que dijo, esta no se fue a la tienda. Pues fue como de, pues no sé, porque en realidad como que no hablamos casi por un año, casi ni hablamos, pero como que ella sí se había enojado mucho de que yo me haya ido así. Pero pues sé que es mi mamá, pero a la vez siento que también tengo que hacer lo que yo quiero, y pues si no estoy dañando a nadie, creo que no debería haber ningún problema. Entonces sí, o sea, al principio igual mi mamá también pensaba que como que yo nada más estaba en la loquera y todo eso, pero al mismo tiempo yo creo que mi mamá ya vio que pues todo lo que he estado haciendo mientras estudio y como que sí estoy hablando en serio, que sí voy en serio. Entonces mi mamá también ya como que, bueno, ya, está bien, estudia. Siento que no hay como muchos extranjeros interesados en este tema de la música tradicional coreana. Es algo muy, muy extraño, ¿no? Incluso, Sí. ¿Cómo lo tomaron tus compañeros? ¿En la universidad? Sí, los coreanos que dijeron, ¿qué hace esta extranjera estudiando música nuestra? Pues mira, en la universidad es como, al principio fue muy duro, fue un choque muy grande porque en Corea, yo creo que algunos de tus suscriptores ya sabrán más o menos cómo es aquí, pero bueno, aquí en Corea la educación es tomada muy en serio. Y entonces ellos empiezan desde muy chiquitos, especialmente en las artes tradicionales coreanas empiezan desde muy chiquitos. Entonces ya la mayoría de ellos se conocen porque hay aquí en Corea secundarias, preparatorias de música tradicional coreana. Entonces cuando entran a la universidad como ya es como si fueran profesionales, aunque no lo sean. Y entonces pues ya todos se conocían entre ellos, y que me vieran a mí de repente así como de... Me acuerdo la primera vez que yo llegué temprano a la primera clase, me senté hasta adelante y de repente entraron como los primeros y se me quedaron viendo y como que se hicieron para atrás como de, ¿sí es el salón? Y como de, ¿sí es el salón? Sí. Y se empezaron a preguntar entre ellos como, ¿sí es esta clase, no? Y porque no sé, no habían visto a una extranjera así de repente, y fue como de... Al principio ni siquiera me hablaban. Me ignoraban completamente, o sea, ni siquiera contacto visual, nada. Me ignoraban completamente y fue muy duro porque yo tenía preguntas, no había nadie a quien preguntarle. Y un día me tocó hacer una exposición en coreano y pues ya exponiendo sobre música mexicana, era muy complejo. Y después me hicieron sus preguntas al final de la clase, ya se las respondí. Y te lo juro, tan pronto como terminó la clase, se me acercaron. Como, Nancy, muchas gracias por la exposición, aprendimos mucho y no sé qué. Y ya de repente me empezaban a saludar, me empezaban a hablar, empezaban a incluirme. Y ya después como me decían como, Nancy, es que pensábamos que no hablabas coreano. Y como nosotros no hablábamos inglés, pues nos daba pena, no sabíamos cómo acercarnos a ti. Pero... es como de, pues me hubieras preguntado, ¿no? Pero sí, a la vez como que se sorprenden también mucho porque ellos dicen, ni siquiera nosotros los coreanos queremos estudiar esto, como porque tú sí, ¿no? Y ya como les empiezo a contar como toda la historia, cómo fue, y se sorprenden mucho. Algunos de ellos como que les da mucha sorpresa, mucha alegría y orgullo, y otros se avergüenzan del hecho de que ni siquiera los coreanos lo hagan y que parece que una extranjera lo ame más. Les dicen como, me avergüenza me avergüenza como coreano que ni siquiera los coreanos quieran aprender esto, pero me da mucho gusto que tú sí. Entonces, yo diría que de manera general me han aceptado mucho mis profesores, de manera general. Me han aceptado mucho, igual mis compañeros me han ayudado mucho, me explican y pues sí, todo eso. Oye, y ahorita que dices lo del tema del coreano,
¿Tú crees que una persona que no habla coreano pudiera estudiar una carrera en artes aquí? En artes tradicionales coreanas, sin saber coreano, no. Yo creo que es imposible. De hecho, bueno, en nuestra carrera hay mucho, o sea, tienes que saber coreano sí o sí. Y no nada más es esto, sino que hay coreano antiguo también. Y también en nuestros libros, en nuestras partituras, en todo eso aparece mucho hanja, los caracteres chinos. Entonces, la mayoría de mis amigos saben, aunque sea un poquito de caracteres chinos, pero incluso ellos no saben. Entonces, imagínate yo. Como extranjera, ¿no? Como extranjera que nunca me enseñaron nada, que me sé como 5 caracteres nada más. Y entonces, imagínate, si sabiendo coreano es duro. Si no sabes coreano, yo sí lo veo muy difícil. O sea, porque al menos en mi major, en mi universidad, no hay clases en inglés. Todo es en coreano. ¿Cómo aprendiste coreano tú? Yo aprendí en el Centro Cultural Coreano, entré en 2014, allí empecé a estudiar. Estudié ahí hasta 2017, principios de 2017. Y después, desde que vine a Corea, pues yo estudio por mi cuenta. O también aquí en Corea hay muchos como pues centros para extranjeros donde ofrecen clases gratuitas. Y pues también me inscribo allí y ahí ando, estudio. Porque lo hablas muy bien. He visto incluso participaciones en la televisión coreana. Cuéntame, ¿cómo empezaste a salir en la tele, oye? Bueno, en realidad eso fue desde que estaba en México. En 2014, pues ya ves que te dije, ¿no? Ahí fue cuando escuché la primera vez la canción Arirang y empecé a cantar yo sola en mi casa. Y de repente un día en el Centro Cultural Coreano iban a hacer una ceremonia y dijeron, ¿quién quiere hacer algo como cantar o bailar o no sé qué? Y yo dije, yo quiero cantar. Dijeron, ¿qué quieres cantar? Y yo quiero cantar Gyeongbok Kumtaryong, que es una canción sobre el palacio de Gyeongbok. Y me dijeron como, ¿qué? ¿Qué quieres cantar qué? Y yo, Gyeongbok Kumtaryong. Nancy, ¿cómo te sabes esa canción? Todos esperando alguna de K-pop, ¿no? Sí. Y yo como de, pues es que mire, desde que usted nos enseñó la canción Arirang, yo me puse a escuchar ese tipo de canciones y pues ahorita me gustan mucho y me aprendí esta canción y me gustaría cantar. Entonces me dieron la oportunidad de cantar allí y de repente, unos meses después, la televisora KBS fue a México a hacer un documental sobre soft power de Corea. Y entonces escucharon sobre mí, mi historia, y se sorprendieron mucho y dijeron, es que como en México, que es un país que es conocido porque le encanta el K-pop, o sea, el K-pop es muy bien recibido en México y sabemos que la mayoría de las personas que estudian coreano es por el K-pop, les sorprendió mucho que mi caso era diferente, que a mí lo que ya me gustaba, lo que me apasionaba, lo que me encantaba era la música tradicional coreana, y no solo eso, sino que además sí cantaba. Entonces, pues me incluyeron en su documental y otros meses después otra televisora, TBS, hizo otro documental y contactaron a mi cantante favorita, hicimos videollamada, todo eso. Pero honestamente en ese entonces yo no hablaba coreano como tal, así entendía, podía hablar súper básico y necesité la ayuda de un intérprete. Pero ya de ahí dije, no, a ver, Nancy, o sea, tienes que aprender coreano, tienes que saber expresarte tú misma lo que tú quieres decir, lo que tú estás sintiendo en coreano. Entonces me puse a estudiar más. Ya después fue que vine aquí a Corea y pues precisamente por saber hablar coreano, por lo que yo estudio y por lo que hago fue que me dieron como más oportunidades. Estuve ya en otros 2 programas de KBS sobre conocimientos de Corea. Uno que se llamaba Dojeon Golden Bell y otro Quiz on Korea. Y también, bueno, hice un programa sobre música tradicional coreana. Hicimos una temporada completa y pues la verdad es muy interesante. Como que aún los coreanos se sorprenden mucho, como de, Nancy, sabes más que nosotros. ¿Qué es lo que más te gusta a ti del mundo de la música tradicional coreana? ¿Qué es lo que más te llama la atención? Mientras escuchaba la música me di cuenta que la música tradicional coreana guarda, conserva y transmite la verdadera cultura coreana, la historia de Corea.
Hay muchísimas cosas que tú puedes aprender a través de la música de Corea que no vas a aprender con el K-pop, o sea, nunca. O sea, por ejemplo, en canciones tradicionales, folclóricas, te narra como algunos lugares, algunos ríos, algunas montañas, y es como de, ¿dónde está, no? Y ya empiezas como que con esa curiosidad, mira, bueno, esta montaña está acá. Ok, ¿y qué significaba esa montaña? ¿Qué era esa montaña para los coreanos, no? ¿Cuál era la importancia? ¿Por qué la mencionan tanto? Cosas así. O sea, te enteras también como de hechos históricos, por ejemplo la canción del Palacio de Gyeongbokgung, que habla un poco sobre la reconstrucción del palacio después de la destrucción de una de las invasiones japonesas. Entonces, literal, guarda muchísima información la música tradicional, y yo creo que eso es lo que más me gusta, que puedes aprender muchísimo y entender y aprender más sobre la cultura coreana. ¿Qué ha sido para ti lo más difícil de tu vida en Corea? Lo más difícil, bueno, digamos en el campo académico, pues esa cuestión de que hay una gran diferencia entre mis compañeros y yo, de que pues ellos han recibido educación musical desde pequeños, a diferencia de mí, que empecé como hobby viendo videos en YouTube a los 20 años, ¿no? Entonces, tengo amigos desde los 4 años están cantando, desde los 3, y es como de no inventes. Y entonces es difícil esa diferencia de habilidades, ha sido difícil. Y en otro tipo de campo, pues yo diría el estilo de vida aquí puede llegar a ser muy difícil, sobre todo si vienes a Corea sin conocer como tal un poco, aunque sea un poco sobre la cultura. Llegar aquí te puede dar muchos choques, puede afectarte mucho, sobre todo no sé si eres por ejemplo una persona muy unida a tu familia y vienes aquí que pues vas a estar solo. Experimentar la soledad, ¿no? Exacto. Pero soledad fuerte. Exacto, yo por ejemplo en México era una persona un tanto solitaria, incluso llegar aquí me pegó, fue como de estoy sola, o sea, y sabes que a veces no hay nadie que te pueda ayudar, aunque a veces sí, pero pues no siempre. Y también el hecho de que pues vivir en Corea es extremadamente caro, muy duro. También esta cuestión de la visa, todo el tiempo estar estresada cada vez que te toca renovar tu visa o extender o cambiarla, es mucho estrés. O sea, yo me estreso muchísimo, o sea, aunque sé que están mis papeles en orden, nunca sabes. Sí. Aquí en Corea la verdad es que tu visa depende del humor de la persona que te recibe los papeles, y eso es un estrés tremendo. Y que constantemente están cambiando como las reglas del juego, ¿no? Todo el tiempo están como poniendo un poquito más de trabas. Es una contradicción que platicábamos hace rato, que Corea está dando mucha oportunidad a extranjeros de venir, estudiar, prepararse, todo eso, pero al mismo tiempo les está poniendo como muchas trabas para que se queden. Entonces como de no, ya, vete. A veces parece, ¿no? Como que sí, ven a estudiar, pero después ya, regrésate. Sí, entonces yo creo que ha sido de las cosas como más duras, más difíciles de vivir aquí en Corea, como y acostumbrarte un poco como a sistemas que ellos tienen, que han sido así por mucho tiempo y que tú no estás acostumbrado y que tampoco las puedes cambiar. Por ejemplo, yo no me acostumbro a que yo tenga que obedecer a alguien y que tenga que hacer lo que esa persona dice solo porque es mayor que yo en edad. No me acostumbro, porque alguien, aunque tenga más años que yo, por muy mayor que seas, puedes estar equivocado. No siempre tienen la razón, pero aún así lo tienes que obedecer. Yo no lo entiendo, yo no puedo. Y que a la gente no le gusta la confrontación, ¿no? De decir, oiga, disculpe, yo creo que a lo mejor eso no es así, ¿no? Todos se quedan callados. Sí. Y es como que por dentro. Sí, por dentro tú lo quieres decir, ¿no? O sea, igual, por ejemplo, en el ámbito de la educación, nunca me he acostumbrado a que aquí en Corea se utiliza mucho la memorización. Más memorización que de verdad entender las ideas, que de verdad procesar la información y dar tu opinión. En el tema económico, ¿qué es lo más duro?
Bueno, en mi caso, afortunadamente mi beca me cubre el estudio en la universidad y también me dan dinero mensualmente para mis gastos. Pues ya yo veo cómo administro. ¿Qué tipo de beca es, perdón? Es beca directo de la universidad. Es un programa de la universidad, pero la beca era del gobierno, pero no es KGSP, o sea, sino que es solo para mi universidad. Un programa solo para artistas en mi universidad. Entonces, esa parte está muy bien, pero honestamente en Corea el dinero es como siempre hace falta. El dinero siempre hace falta, como que nunca es suficiente, todo es carísimo, todo, bueno, excepto la ropa y el maquillaje a veces, pero todo es carísimo y es como de, ok, necesito trabajar, pero tampoco es tan fácil. Como estudiante no tienes tanta oportunidad para poder trabajar, te dan la oportunidad de trabajar medio tiempo. Las horas que puedes trabajar van a depender, 1, del tipo de visa que tengas, 2, si estás en licenciatura o maestría, doctorado, 3, cuánto tiempo llevas en Corea, 4, Si tu nivel de topic, si hablas coreano o no. Entonces es como mucha también presión, sobre todo para gente que, no sé, que tal vez venga sin beca o que pagándose sus propios estudios, quieren empezar a trabajar para cubrir, pero no pueden porque tienes que esperar primero 6 meses y ya de ahí a ver si te dejan trabajar. O sea, tampoco te dejan hacer cualquier tipo de trabajo, son trabajos como específicos y sencillos. Las personas que tienen buena vida aquí en Corea es porque ganan mucho dinero. Sí, afortunadamente, ¿verdad? Algunos de ustedes que nos ven, pues tienen mucho dinero, pues la va a pasar muy bien. Menos estrés para ustedes. Sí, pero la realidad de la mayoría es que venimos o con presupuesto justo o como con una beca, con un tipo de apoyo y después es rascarte por tus propias uñas. Sí, o sea, la verdad es que lo fácil es venir. Sí, lo difícil es Lo difícil que no te cancelen tu visa, que no te corran de aquí, o sea, lo fácil es venir. No, lo de la tesis, no. I feel you. Muy, muy complicado, mira. No sé qué tan bueno sea contar esto, pero si hay aquí alguien que me sigue en mi Instagram, probablemente ya sepan cuál es el drama de mi tesis, pero mi problema es que a pesar de que en mi universidad los profesores me han apoyado muchísimo, les ha interesado como mucho el enfoque que quiero dar a la carrera, hay una profesora que no. Y lamentablemente esa profesora es mi asesora de tesis. Y lamentablemente no la puedo cambiar. Entonces, también por ella estoy viviendo una serie de estrés que no se imaginan, porque es como... Me vino a decir como en el último periodo de mi estudio todo lo que nadie me había dicho antes. Como, Nancy, tú no sabes nada porque eres extranjera. O sea, como que me dice que no sé nada solo porque soy extranjera. No porque de verdad no sepa o lo que sea. Y me ha costado mucho porque empecé a escribir, empecé a hacer la investigación, leí muchas tesis relacionadas. No leyó ni siquiera el primer renglón de lo que he escrito. Me dijo, Nancy, tú no sabes nada, tú eres extranjera, ¿tú qué vas a saber? ¿Y esto lo has platicado con algún otro profesor de tu carrera? ¿Cuál es la reacción de los demás? Lamentablemente en Corea no puedes hacer algo así tampoco. Sí. Aquí la palabra de los profesores es la palabra. Y tampoco, o sea, si tú te echas como encima a tu asesor, en algunos casos, hay casos en que el asesor no deja que te gradúes, porque no te aprueba tu tesis y no te la aprueba y no te la aprueba. Entonces, como que sí le quiero contar a alguien, pero a la vez no, porque imagínate, me la echo más encima y más problemas. Entonces, por ejemplo, mi maestra de canto, ella es una persona muy importante aquí en Corea y mis amigos me dicen, deberías platicarle a ella. Y yo,
es que no, porque sé que si le platico se va a enojar mucho, porque mi maestra es completamente lo contrario, es como de, no, a mí me da mucho gusto que estés extranjera y que estés aprendiendo esto, y de hecho es la top singer, master singer, y es como de... Como el problema es esa persona. Es esa persona, es la única. Es la única, porque incluso cuando me tocó como examinación previa de la tesis, la jefa de mi departamento le encantó mi tema y le gustó como lo que quiero y todo eso, pero es solo como mi asesora y no la puedo cambiar porque no hay otra profesora ¿Cómo disponible. se llama y el barrio de la espalda? Mira, muchos mexicanos aquí. Vamos a hacer marcha. Sí, pues a la vez como platico como con compañeros coreanos de otros departamentos, no de música tradicional, sino otros departamentos, y como que se sacan mucho de onda, como de, es que ¿cómo puede ser posible que ella te diga eso? O sea, la reacción de tus compañeros es a favor tuya. Ajá, me dicen como, es que, o sea, Nancy, tú sabes más que yo. Y como ella te dice que no sabes absolutamente nada solo porque eres extranjera. Me dice, eso no es una razón válida. No, claro que no, eso es discriminación. Entonces, es muy duro, es mucho estrés. Entonces, y eso es algo que también es realidad todavía, no solo en este país, sino en muchos, pero bueno, como lo que estamos viviendo es aquí, ¿verdad? En el presente, que te vas a topar con gente que no te quiera por el hecho de ser extranjero. sí. Y en algún momento te va a pasar. Exacto, y la verdad, bueno, cada persona es diferente, cada persona tiene sus experiencias y tal vez para mí sea bueno, para ti sea malo o al revés. Entonces, yo diría que de manera general mi experiencia en Corea ha sido muy buena. Sí he tenido una que otra experiencia fea, muy fea, pero puedo decir que, gracias a Dios, la mayoría de mis experiencias han sido muy buenas. Ha habido mucha gente que me ha apoyado y que no han visto el hecho de que yo sea extranjera como no sé, algo que me limite o algo por lo que yo no tenga derecho a estar aquí, sino que se da muchas veces amigos que no estoy en mi universidad, sino por afuera me dicen como, Nancy, es que tú estás en una universidad élite de artistas, a mí me da mucho gusto que tú hayas entrado allí. Es como de, gracias, ¿no? Igual, a veces me encuentro como gente en la calle, gente en eventos, incluso cuando voy a comer, me preguntan, ¿no? Como a veces que siempre estoy sola, me preguntan como de, ay, ¿y tú qué haces, no? O sea, ¿de dónde eres? ¿Y qué haces? ¿O a qué veniste a Corea? Y ya como les empiezo a platicar y me dicen, ay, me da mucho gusto, o sea, de verdad hasta abuelitos he encontrado, ay, me da mucho gusto que estás aprendiendo nuestra música. Me dice, aquí ya ni los jóvenes escuchan eso, pero tú sí, ay, qué gusto, ¿no? Entonces, sí, pues... Yo te puedo decir de parte de todos nosotros que es un orgullo, porque yo creo que no muchas personas se arriesgan, uno, a irse de su casa, ¿verdad? Nomás así, de que voy por las tortillas, porque finalmente pues estabas persiguiendo tu meta, ¿no? Lo que querías lograr. No muchos tienen la fortuna de decir que lo están consiguiendo, y siempre que haces algo siempre te vas a topar con muchos obstáculos. Muchísimos. Y aquí estamos. Aquí estamos, sobreviviendo. Por último, ¿qué le recomendarías a alguien que tiene las mismas aspiraciones que tú tuviste y que quiere vivir lo mismo por su propio camino, ¿no? Pero que quiere estudiar lo mismo? Pues yo diría que primero sepan bien qué quieren y por qué. No está mal que les guste tal cosa o tal cosa, está bien siempre y cuando ustedes sepan por qué les gusta, qué quieren hacer relacionado con eso, y se esfuercen. La verdad que venir a Corea en sí es un país ya muy competitivo entre los mismos coreanos, y siendo extranjero la verdad a veces te toca como hacer más que los coreanos, probar más que los coreanos. Entonces tienen que trabajar muchísimo, y yo creo que si de verdad quieren venir, no se van a dejar vencer al más mínimo obstáculo, porque hay mucha gente como de, por ejemplo, quiero aprender coreano, está muy difícil, ya no quiero. No, o sea, si de verdad quieres, está difícil, pues estudio más.
así debe de ser. Ok, pues... No tengo dinero. No tengo dinero, pues me busco un trabajito y ahorro y me voy. Deja de salir todos los fines de semana. Exacto, me dejo de comprar esto, me pongo a vender esto, o sea, yo creo que sí hay formas y cuando tú de verdad quieres algo, vas a buscar la forma de hacerlo. Entonces, yo sí les recomendaría que siempre vean qué quieren, que lo tengan bien establecido en su corazón, en su mente, para que no se rindan. Y siempre traten de, o sea, tal vez, yo lo digo ahora muy fácil, pero en su momento fue difícil, como de, pues, hagan lo que quieran. Ay, pues muchas gracias, Nancy. Nosotros te deseamos todo el éxito y después de esto me das la dirección de la profesora. Sí. Para caerle con todo el peso de la ley. Muchas gracias y te deseamos mucho éxito, que sé que lo vas a tener y cualquier cosa, independientemente de la entrevista, aquí estamos. Sí, muchas gracias. Y la pueden seguir en sus redes sociales. Síganme en mis redes sociales. Ahí voy a tener que editar en los manos. Aquí está apareciendo. También tengo un canal de YouTube, de hecho allí hago contenido sobre música y danzas tradicionales coreanas. Hago el contenido en coreano, pero pongo subtítulos en español. Para que aprendan. Para que aprendan coreano, o sea, de verdad, sí se puede. Yo pude, todos podemos. Ay, mira qué bonito, nos parecemos mucho. Y siempre digo, si yo pude, con más razón ustedes pueden. Claro, Sí, es que tenemos capacidad, los mexicanos somos muy trabajadores, entonces podemos. Ánimo. Ánimo. Adiós. Arirang